pueden con toda con toda confianza mandarme un mensajito por el chat, ¿vale? Bien, bueno, pues bienvenidos, ¿no? Les estoy compartiendo ahorita una diapositiva, ¿verdad? Bueno, unas diapositivas. Y bueno, la idea es entrar en materia inmediatamente para tratar de sacarle el mejor provecho a la sesión. Entonces, bueno, ¿qué tal la tarea que les dejé? Espero que la hayan realizado. Aún no la califico. Pero bueno, ahí dentro de la, dentro de la estructura de las preguntas, pues por ahí venía la definición de metrología, ¿va? Entonces metrología, pues no es una ciencia que estudie el clima, ¿va? A veces es común encontrar esa confusión. Esa es meteorología. O sea, es diferente a la metrología. Meteorología estudia el clima y la metrología que estudia, bueno, la metrología, por otro lado, pues proviene de una combinación de palabras, ¿cierto? De una combinación de palabras que se llaman, que se llaman metron, que significa medida, y sufijo, que significa logia, ¿no? O sea, tratado. Entonces, metron, logia, es el tratado de la medida, es decir, el estudio de la medida. Por lo tanto, se podría decir en cierta medida que la meteorología, pues, es el estudio de la medida. Entonces, aquí está en la parte de la presentación que les estoy poniendo, ¿verdad? Lo que les decía ahorita del griego metrón, ¿verdad? Que significa medida, y del sufijo logia, que significa tratado. Entonces, ya combinado esto sería el estudio o el tratado de la medida, ¿verdad? Y bueno, pues es la ciencia que se ocupa de las mediciones, ¿sí? De las mediciones, de lo que se mide, pues, así como también de las unidades de medida y de los equipos que se utilizan para efectuarlas, ¿sí? Las mediciones, pues, obviamente. Al mismo tiempo, pues, de la verificación y de la calibración periódica de esos instrumentos. Hagan de cuenta que todo eso en conjunto, pues, es la metrología. Entonces, el estudio de las mediciones, de las unidades de medida y de los equipos utilizados para efectuarlas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en gran medida aquí aquí en la materia, ¿no? Esa es la parte central de estudio que vamos a tener. Bueno, entonces, pues entremos directamente al contexto. ¿Qué es medir? O sea, si ya vimos que la metrología es el estudio de la medida, entonces ¿qué es medir? ¿Va? Bueno, pues medir, muchachos, es comparar dos objetos. Eso es así a grandes rasgos. Comparar dos objetos de acuerdo a una característica física que los distinga. Esa característica física se llama magnitud. Y hagan de cuenta que esa característica física, ¿verdad? Que puede ser peso, puede ser volumen, puede ser intensidad, etcétera, se le debe asignar un valor numérico para poderla comparar, ¿sí? Entonces cuando tú mides algo, lo que estás haciendo es comparar, es decir, comparar algo contra algo. En este caso, uno de esos algos, pues es un instrumento de medida. Entonces, un instrumento de medida lo estás comparando contra lo que estás midiendo. Y entonces ahí puedes tener, en base a ciertas divisiones de uno de esos algos, en base a esas divisiones puedes saber cuánto mide ese objeto que estás comparando. Entonces un ejemplo chusco, pues es medir el largo del pizarrón, de un pizarrón con un borrador, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás comparando el largo del pizarrón contra el largo del borrador. Entonces tú ya puedes decir, pues entonces el pizarrón es mucho más grande que el borrador. Entonces, ¿cuántas veces cabe el borrador dentro de la longitud del pizarrón? ¿Ah? Entonces ahí está sacando una relación, está sacando una razón o está sacando una división como pudiera ser desde el punto de vista matemático. ¿Ah? Entonces,
Entonces, cuando tú mides, lo que estás haciendo es estar comparando. Mides la magnitud de algo contra algo, ¿vale? Entonces, una magnitud, pues es un atributo, ¿verdad? Es un atributo, es una característica que tiene un fenómeno. ¿Verdad? Por ejemplo, un huracán. Un huracán es un fenómeno y ese huracán tiene un atributo. ¿Verdad? Por ejemplo ahora sí, los meteorólogos, los que estudian el clima, no los metrólogos, los meteorólogos, ellos estudian un fenómeno que son los huracanes, por ejemplo, y tienen una magnitud que le asignan a esos huracanes. ¿Cuál es esa magnitud? Pues la velocidad, ¿cierto? Esa velocidad que tiene ese fenómeno es una magnitud y en base a esa magnitud, en base a ese atributo pues que tiene ese fenómeno, es cuando se catalogan los mentados huracanes. Es decir, un huracán se cataloga en base a su magnitud, ¿verdad? De un atributo que tiene ese fenómeno, que es la velocidad de sus vientos. Entre más rápido, entre más velocidad, perdón, entre más velocidad tenga ese fenómeno o ese atributo de ese fenómeno, se dice que es de categoría 1, categoría 2, 3, 4 o 5, e incluso hacia abajo, pues que tormenta tropical, ¿verdad? Cuando ya se degrada. Cuando ya se degrada, quiere decir que ese atributo perdió fuerza, se hizo más pequeño. Entonces, esa magnitud se tiene que estar midiendo continuamente. Entonces hay unas estaciones que se llaman las estaciones meteorológicas que miden esa velocidad del viento, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras cosas tienen atributos? Por ejemplo, los cuerpos. Un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo humano, pues también tiene ciertos atributos. Por ejemplo, la medida del pie. La medida del pie es un atributo, ¿verdad? Entonces, ese atributo que cada uno de nosotros tiene nos sirve saberlo, medirlo, nos sirve para cuando vamos a comprar zapatos, ¿cierto? Para cuando vamos a comprar zapatos, pues somos del 27 y medio. Bueno, el 27 y medio no es otra cosa más que 27.5 centímetros. Es lo que mide tu pie y es la medida de tu atributo de ese pie, o sea, de tu pie, pues. Entonces, la magnitud, pues, es un atributo de un fenómeno, de un cuerpo o de una sustancia. Sí, por ejemplo, el agua, cuando se calienta, ¿verdad? Para el café, pues a lo mejor tú tienes que saber qué temperatura tiene para ver si ya la sirves, ¿verdad? Entonces, ese es un atributo que el agua tiene cuando la tienes en la lumbre, ¿sí? Entonces, ese atributo puede ser reconocido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Por ejemplo, ¿cuántos borradores caben en lo largo del pizarrón? Bueno, pues dependiendo del tipo de pizarrón, habrá pizarrones que le quepan, no sé, 20 borradores y habrá pizarrones más grandes, ¿verdad? Que le caben más borradores. Entonces, entonces así es como se contempla este rollo de la magnitud, ¿no? Entonces, aquí la bronca, chavos, o lo que se trata de estudiar en la materia y entre muchas otras cosas que vamos a aprender, es que el borrador, bueno, poniendo el ejemplo del borrador, que cuántas veces cabe en un pizarrón, el borrador no es una unidad de longitud reconocida mundialmente. ¿Por qué? Bueno, porque el borrador no está estandarizado, ¿verdad? No es una unidad de medida. Ah, ¿se fijan? Ahí estamos haciendo el enlace, ¿verdad? Sobre lo que viene siendo los mentados, las mentadas mediciones con las unidades de medida, ¿verdad? Entonces el borrador no es una unidad de medida de longitud reconocida mundialmente. Por esa razón, chavos, tenemos que estudiar la metrología desde todos los antecedentes, es decir, desde las unidades de medida, desde dónde vienen las unidades de medida, cuáles sistemas de medidas existen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hagan de cuenta que la historia de las mediciones se remonta cuando surge la necesidad de hablar de lo mismo, de hablar de una misma unidad de medida, porque resulta que hace muchos años, muchos años,
las unidades de medida se basaban en el cuerpo humano. Es más, todavía hasta la fecha tenemos medidas que están inspiradas en aquellos tiempos cuando se utilizan las partes del cuerpo humano. Por ejemplo, ¿cuál es una de las que todavía existen? Pues el pie, ¿no? El pie es una medida que se usa todavía en Estados Unidos. En inglés, los mentados feets, F-E-E-T, ¿verdad? El feet es una medida de longitud en Estados Unidos, el pie, o la yarda, que es la medida de la extensión de nuestro brazo, ¿verdad? O la pulgada, que es lo que mide el ancho del dedo, del dedo pulgar de nuestra mano, ¿verdad? O el palmo, ¿verdad? Que es lo que acá en el rancho conocemos como las cuartas, ¿no? ¿Cuántas cuartas mide, no sé, la pared de la cochera o X, ¿no? Entonces, esos son los mentados palmos, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta, muchachos, que la raíz más antigua que existe de medición tiene que ver con las medidas que se hacían de las cosas, tomando en cuenta las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, hay una desventaja, obviamente, con las, bueno, o existió, porque ya no se usa, ya no es común medir con las partes del cuerpo, ¿verdad? Pero cuando se hacía eso, pues obviamente existían las desventajas de que no hay dos personas que sean exactamente iguales, ¿verdad? Entonces estos valores y las mediciones pues variaban de una persona a otra, ¿verdad? Así como por ejemplo que te compro un terreno, vale, digo, mide 20,000 pies, ¿verdad? Sí, pero 20,000 pies ¿de quién? ¿De quien calza del 5 o de quien calza del 8, ¿verdad? Es diferente la medida, obviamente un terreno de 20,000 pies de una persona que calza del 8, pues sería un terreno más grande, ¿verdad? Comparado contra esos mismos 20,000 pies de una persona que calza del 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces esa era la desventaja, que no existían dos personas que fueran exactamente iguales y pues estos valores y las mediciones pues variaban entre sí. Entonces, chavos, surge la necesidad de hablar de lo mismo, ¿verdad? O sea, si vamos a hablar de tal medida, pues que todos sepamos que esa medida es lo mismo para todos. Y se tuvieron que poner de acuerdo, pues, en que X cosa fuera lo mismo para todos. Y es así, chicos, como hasta hoy en la actualidad surgen los patrones, ¿verdad? ¿Qué son los patrones? Los patrones es un objeto o un fenómeno que explica una medida y que todo el mundo está de acuerdo en que ese fenómeno explica esa longitud. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El metro. La cantidad de un metro, 100 centímetros, pues, ¿cómo sabemos cuando vamos a la tienda o a la papelería más bien y compramos un metro? Ya ven que un metro pues es una reglota así grande de un metro obviamente, de madera que lo usábamos a veces en dibujo, los que estuvimos en el taller de dibujo o las costureras, ¿no? Que usan el metro. Pero ¿cómo diablos estamos seguros que esa regla mide un metro, exactamente un metro? O sea, ¿cómo sé si al ir a Francia con esa regla, allá en Francia lo van a reconocer también como un metro, ¿verdad? Y voy a vender, no sé, telas, y resulta que los franceses me van a decir, no, es que me estás dando de menos. No, mira, aquí traigo mi metro. ¿Y cómo se seguro que ese metro es correcto? Ah, bueno, entonces para estar todos de acuerdo, se crearon los patrones y los patrones pues están en oficinas de mediciones. Por ejemplo, en la Oficina Mundial de Pesas y Medidas está en Suiza, en Ginebra, más específicamente. Y acá en México está una oficina, una sucursal, vamos a llamarlo así, en la ciudad de Querétaro, ¿no? Que es la, 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 la base, la sede en donde están los patrones de medida. Y está el metro patrón, hagan de cuenta, sí, es un objeto como un metro, pero es de metal y está, pues sí, protegido de temperatura, protegido de humedad, protegido de todo, para que no se deforme con las condiciones mm, ambientales, ¿verdad? Pero para que no le afecten las condiciones ambientales a esos patrones de medida, hay unos patrones que se explican con los fenómenos físicos. Por ejemplo, un metro, ya la definición más sublime, vamos a decirlo así, de un metro, se define como la distancia que recorre la luz en el vacío
en un intervalo de tiempo de 1/299.792.458 partes por millón, ¿va? Es decir, ¿cuánto recorre la luz en esa fracción de tiempo? 1/299.792.458, ¿verdad? De segundo. Entonces, pues imagínense, ¿no? ¿Cómo hacerlo eso? Pues obviamente solamente en un laboratorio, ¿va? Pero todo el mundo, en todo el mundo, se reconoce que esa es la medida, ¿verdad? Que explicaría a 1 metro, ¿vale? Entonces, esa necesidad de ponerse de acuerdo hace que se generaran esos patrones, ¿verdad? Y ya, gracias a eso, muchachos, en operaciones ya tan complicadas como existen en la realidad, podemos tener instrumentos de medida muy precisos, porque esos instrumentos de medida se calibran, ¿verdad? Contra esos patrones que les digo que están en Querétaro, o bien, por ejemplo, hay empresas que se dedican a calibrar los instrumentos. Por ejemplo, aquí en el parque industrial, en Fresnillo, en Entrada Group, me he fijado que vienen unos camiones así de Mitutoyo, que es una de las compañías más reconocidas, ¿verdad? Para calibrar. Entonces se estacionan su camión allí en alguna de las plantas y ahí llevan sus instrumentos de medición para calibrarlos, es decir, para asegurarse que están dando kilos de a kilo o que están midiendo metros de metro o que están midiendo grados centígrados correctamente, porque no habría nada más caótico que tener instrumentos que estén midiendo inadecuadamente, porque entonces afectamos la calidad de lo que estamos produciendo, ¿vale? Entonces, esa es la parte más remota de lo que son las mediciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya a la fecha, ¿verdad? Ya a la fecha, hay instrumentos de medición que miden incluso las radiografías. Miren, por ejemplo, esta es una radiografía, ¿verdad? La acabo de sacar el día de hoy de una placa dental de la que voy a ser intervenido. Y hagan de cuenta, chavos, que ya tienen ahí con la computadora y mediante una radiografía la distancia que existe de mi hueso para ver si este hueso va a poder soportar el implante dental. Y me dice que mi hueso, bueno, el hueso de mi mandíbula tiene 4.2 milímetros de espacio para implantar el implante dental, ¿verdad? Y me decía el dentista, si esta medida está por debajo de los 4 milímetros, tu implante no pudiera entrar en la cavidad. Entonces tendrías que optar por otra opción distinta al implante dental. Entonces me sorprendió bastante y dije, lo voy a aprovechar para mi clase, para que vieran lo importante de la medición, ¿verdad? Si no existiera esta tecnología y esta facilidad para poder medir, pues entonces no quiero imaginar qué pasaría si de repente así nos lanzamos y me van a poner el implante y resulta que el implante es más ancho que la cavidad que se tiene para introducirlo. Pues olvídate, ¿no? Para empezar, pues el dolor de tener ahí algo que no ocupo y después pues tener que retirarlo porque pues ahí se encarnó o no soldó adecuadamente, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo para que vean la importancia que tiene la medición en muchos aspectos de la vida cotidiana. Ahorita este es un ejemplo del área de medicina, específicamente del área odontológica, pero pues así como les explico esto, hay un montón de casos en la industria y en varios aspectos de la ciencia que implican las mediciones exactas, las mediciones muy precisas para evitar problemas de calidad o problemas de otra índole, ¿vale? Entonces, así a grandes rasgos, chavos, eso es la importancia de la metrología y pues principalmente la introducción, ¿verdad? De qué vamos a estudiar o qué vamos a revisar en este curso junto con la normalización, que es el siguiente, bueno, el siguiente tópico de esta clase, ¿no? Entonces, la normalización, muchachos, viene acompañada de la metrología, porque hagan de cuenta que la normalización, ¿verdad?
La normalización son las reglas que se tienen que cumplir para que un producto o un servicio cumpla con los estándares pedidos por el cliente. Entonces, si existe una norma para poder cumplir con esos estándares, ok, ¿qué dice esa norma respecto a las medidas? Y ahí es donde entra la metrología. ¿Sí explico? O sea, la metrología va de la mano con la normalización porque la normalización utiliza medidas. Y entonces, como ya vimos que la metrología es el estudio de la medida, por lo tanto, esa es la relación que existe entre la metrología y la normalización, ¿sale? Entonces, ahí en el Classroom, muchachos, les puse un material donde pues sí, vamos a decirlo así, un material que explica, que explica qué es una norma, qué es la normalización y cuál es el espacio de normalización. Pero ahorita, por efectos didácticos y de tiempo, nomás lo colgué ahí en Classroom y yo se los explico de manera genérica para que no queden dudas sobre cuál es la relación que existe entre un aspecto y otro, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre normalización y metrología? ¿Sale? Entonces, les voy a recomendar mucho, déjenme les comparto una pantalla, les voy a recomendar mucho una página de internet, ¿verdad? Una página de internet que se llama, una página de internet que se llama, esta, es una página de internet que es del gobierno de México, ¿verdad? Y se llama, bueno, https, dos puntos, diagonal, diagonal, www.gov.mx, diagonal SE, ¿verdad? Que es la Secretaría de Economía, y acciones y programas, competitividad y normalización. Sí, igual les mando este link ahí por la página del curso Classroom para que lo chequen. Pero me parece muy interesante esta página porque aparte de ser una página oficial del Gobierno de México, explica el concepto de normalización de manera muy clara. Miren, normalización es en un contexto de mercados mundiales caracterizado por la innovación tecnológica y la intensificación de la competencia. La actividad normalizadora es un instrumento indispensable para la economía nacional y el comercio internacional. Es decir, la normalización es una herramienta que se ocupa a la hora de exportar o a la hora de hacer negocios en todo el mundo. Si tú no sigues una norma, es decir, vamos a suponer un ejemplo, vas a producir frijoles, o sea, frijoles, frijoles cocidos, y tu mercado no va a ser las tienditas, bueno, si quieres, sí, pero te vas a extender mucho más a las tienditas de tu colonia. O sea, tú quieres vender frijoles cocidos a todo el mundo. Bueno, pues entonces, si quieres vender frijoles cocidos a Francia o a España o a Alemania, tienes que investigar qué normas le aplican a esos productos, a los frijoles o a cualquier producto de esa familia, porque puede ser una familia de productos, frijoles, habas, lentejas, garbanzos y todo ese tipo de familias, posiblemente les aplique la misma norma. Entonces tú tienes que investigar cuál norma le aplica a esos frijoles o a esas habas o a lo que vas a exportar para ver si tu proceso lo está cumpliendo. Puede ser la cantidad de humedad, la cantidad de cocción, la cantidad de contenido neto, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, pues necesitas ver si en tu proceso de producción estás considerando esas medidas que te está pidiendo esa norma. Entonces, entonces aquí en la página te dice, por ejemplo, que la normalización en México se plasma en las normas oficiales mexicanas, que se conocen como NOM, las NOM, normas oficiales mexicanas. Que estas NOM, muchachos, son de carácter obligatorio, es decir, si a los frijoles del ejemplo que les estoy platicando les aplica una NOM, entonces forzosamente tienes que cumplir con esa norma, porque si no la estás cumpliendo,
está sujeto a sanciones, ¿verdad? Entonces, estas normas oficiales mexicanas son elaboradas por dependencias del gobierno federal, específicamente las llamadas secretarías. Por ejemplo, hay normas oficiales mexicanas, NOMS, que las emite la Secretaría de Economía, hay normas oficiales mexicanas que las emite la Secretaría de Trabajo, hay normas oficiales mexicanas que las aplica o las emite la Secretaría de Salud, y así, o sea, las distintas secretarías, muchachos, emiten esas normas, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de emitir normas por esas dependencias? Bueno, es importante recalcar, muchachos, que un propósito principal de la normalización es la protección de la vida humana, principalmente, es decir, la seguridad. Entonces para poder asegurar que lo que tú estás produciendo o lo que tú estás construyendo no le va a afectar a, al ser humano, entonces tienes que hacerlo siguiendo una norma. Y esa norma, si tú la sigues, posiblemente ayude a que no se genere accidentes, a que no se generen incendios, a que no se intoxiquen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el objetivo primordial de la normalización es preservar o proteger la vida humana, ¿verdad? Entonces, aquí en la página que les recomiendo, viene un catálogo de las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Que son las mentadas normas obligatorias, ¿verdad? Pero también, muchachos, pero también hay un grupo de normas que se llaman NMX, ¿verdad? Así se llaman. Y esas normas, muchachos, son del ámbito primordialmente voluntario, es decir, una NMX no es forzosa, si tú quieres, pues adelante, úsala, ¿verdad? Y hagan de cuenta que las promueve principalmente la Secretaría de Economía y el sector privado, ¿verdad? A través de organismos nacionales de normalización. Les voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes posiblemente las hayan escuchado porque en su trabajo las aplican y los que no las han visto al menos por ahí pues sí, promocionadas o publicitadas en algún producto o en algún camión o qué sé yo. Las normas ISO, por ejemplo, la norma ISO 9001, que es una norma de sistemas de gestión de calidad, o la norma ISO 14000, que es una norma de sistemas de gestión ambiental, o la 45001, la ISO 45001, que es una norma de salud y seguridad ocupacional. Esas normas, muchachos, esas normas son normas NMX, es decir, no son obligatorias, son voluntarias. Es decir, una empresa no está obligada de ninguna manera a implantar la norma ISO. ¿Por qué? Porque es una NMX, no es una norma obligatoria. No tiene, todas las empresas no tienen por qué certificarse en ISO. Esa es una decisión voluntaria que las empresas pues asumen o siguen para poder agarrar más clientes, para poder posicionarse en el mercado, para obtener más ganancias, lo que quieran, pero no es una norma que obligue el gobierno a que la implanten o a que o a que la sigan, ¿verdad? Entonces, esas normas NMX también vienen aquí en esta página, muchachos. Viene en esta página un catálogo de normas NMX, ¿verdad? Que solamente si le damos un clic nos direcciona a buscar alguna norma, ¿no? Entonces, a ver, déjenme checar, aquí tengo un chat. Dice, profe, yo no escucho a nadie. Ah, ya pude. Bueno, está bien, está bien, está bien. Martín Mercado. Ok, eso, así está bien, ¿eh? Comunicarnos cualquier cosa por el chat. Chicos, y luego, retomando este rollo de las normas de productos, o de las normas en general, ¿no? ¿Cómo está relacionado eso con nosotros como ingenieros industriales? ¿Qué diablos tiene que ver la normalización? Porque eso se oye así como que muy administrativo, ¿no? Como que se oye muy burocrático. Ah, pues créanme lo que está
está más relacionada de lo que parece. Miren, miren, la normalización, por ejemplo, ahorita un aspecto que estamos viviendo. No sé si hayan escuchado, yo creo que sí, porque pues ya varios quizás hemos ido al súper a comprar la despensa. Pero hay una norma que empezó el 1 de octubre de este año, o que va a empezar, ¿verdad? Sí, que va a empezar, me disculpo, estamos en septiembre. Arranca el próximo 1 de octubre, que es la norma, la NOM, Norma Oficial Mexicana 051, ¿verdad? Que modifica y hace más estricto el etiquetado de los alimentos procesados y las bebidas no alcohólicas preenvasadas. ¿Verdad? Esa norma oficial mexicana 51, muchachos, es la del etiquetado, ¿verdad? Que hace referencia a productos que traigan exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas transgénicas o exceso de sodio. Los fabricantes, ¿verdad?, de ese producto, de esos productos, pues papitas, mantecadas, pues harina para hot cakes, etcétera, están obligados, porque es una norma oficial mexicana, están obligados a que pongan en sus productos una etiqueta así feyota como esta que está aquí, ¿sí? Donde diga si tu producto tiene exceso de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una primera fase que arranca este 1 de octubre próximo y cierra el 30 de septiembre del 2023, utiliza los siguientes criterios para poder ser merecedores o no de ese hexágono en color negro que diga exceso de algo. Por ejemplo, el máximo de kilocalorías por cada 100 gramos de producto sólido, ¿verdad?, será de 275 kilocalorías, mientras que para las bebidas será de 70 kilocalorías. Y se librarán de la etiqueta alto en azúcares solo los sólidos que tengan menos de 10% de kilocalorías provenientes de azúcares libres y las bebidas que tengan menos de 10 kilocalorías de ese origen. Cuando yo vi esa norma, dije, diablos, aquí está el enlace perfecto de la norma con la metrología. ¿Cómo diablos le van a hacer los fabricantes para medir esas kilocalorías, ¿verdad? Pues entonces tienen que tener sus instrumentos de medición, ¿verdad? Para en base a esos instrumentos de medición poder decir, ok, soy merecedor de no ponerle ese hexágono negro o diantres, sí lo tengo que poner porque sí estoy sobrepasando la norma. Si no pones ese hexágono, la Secretaría de Salud, ¿sí?, te podrá cancelar tu producción de tu producto, afectando con esto, pues, la economía de tu empresa, ¿no? Entonces vean la importancia que tiene el hecho de que si no tienes adecuadamente, ¿verdad?, tus instrumentos calibrados y tus instrumentos de medición en la empresa, ¿verdad?, la norma que te aplique puede hacer que tu empresa fracase, ¿verdad? Bueno, chicos, queda menos de un minuto. Todavía no termino. Necesito que se vuelvan a reconectar. Y ya la reconexión me llevará unos 15, 20 minutos y terminamos. Y ya les dejo la siguiente actividad y terminamos esta clase. ¿Sale? Entonces continuamos. Reconéctense ahorita que nos saque esta cosa.